Hola, vamos a trabajar así como en clases anteriores abordamos dos enfoques de la agricultura ecológica sin el uso de químicos ni transgénicos, así que fueron la agricultura orgánica y el enfoque agroecológico, la agroecología. En este caso vamos a ofrecer en esta clase dos miradas distintas también de cómo trabajar sin agroquímicos y de lo que llamamos la agricultura ecológica, que son la permacultura y la agricultura biodinámica. ¿Sí? En primera instancia vamos a hablar de permacultura entonces, y son formas de producir que tal vez no son, van a encontrar cierta diferencia incluso con lo orgánico, que es una forma más parecida a lo que ustedes están acostumbrados a ver en los campos, ¿no? Y esas diferencias vienen en la permacultura y la biodinámica, en que son planteos muy profundos, que ya eh, no solo proponen una técnica agropecuaria, sino que un replanteo de cosas esenciales en la vida, ¿no? La permacultura, la que vamos a empezar a hablar primero, por ejemplo, es una propuesta de vida que incluye una propuesta de cómo producir, pero es mucho más amplio que que un método de producción. Ahí vamos a explicar un poco más. Por suerte, tienen ejemplos ahí bastante cerquita en Villa María. La permacultura es un movimiento contracultural presente en todo el mundo. Es, es un movimiento muy grande, por eso creemos que es necesario que lo conozcan. ¿Sí? Van a encontrar páginas web, sitios de Facebook, de Instagram, de lo que busquen referidos a la permacultura. YouTube está lleno, pongan permacultura en cualquier buscador y se les va a llenar de videos maravillosos de experiencias, todas a pequeña escala. Y vamos a explicar por qué, ¿no? Estos son los creadores, Bill Mollison y David Holmgren, que fueron, bueno, Mollison falleció hace poco, Holmgren todavía vive, pero ellos vienen de la arquitectura, eran dos arquitectos de Nueva Zelanda que en cierto momento de su vida tienen una crisis existencial. Ellos piensan que la forma en la que se estaba orientando la economía y la forma de vivir en el mundo iba a llevar a resultados muy graves desde el punto de vista humano y desde el punto de vista ambiental. Eso lo pensaron hace 40 años. Un poco de razón tenían, ¿no? Y bueno, entonces proponen una forma de habitar el mundo que le llaman permacultura y que vamos a describir a continuación. Es muy interesante la permacultura, ¿sí? Exige un poco el ejercicio eh, mental de tratar de pensar de un modo distinto al que están pensando probablemente, ¿no? Porque la mayoría de los campos que conocen, la mayoría de ustedes, son de un modo. Y tanto la permacultura como la biodinámica, como decíamos, presentan cosas muy distintas y muy alternativas. Pero bueno, apostamos nosotros a que la formación profesional es eso, ¿no? La universidad eh, se enseña el universo del conocimiento. No, no es tal vez una tecnicatura donde se ve una forma o una especialidad, sino que es el conocimiento universal. Y bueno, vamos a tratar de entender un poco de qué va esto de la permacultura. Integran la agricultura natural, que no la vamos a explicar en esta clase, tampoco en esta materia. Si a alguien le interesa, ahí en el apunte que le subimos hacemos una pequeña referencia y ponemos un link. Pero es una agricultura que diseñó un japonés que se llamó Masanobu Fukuoka y que era una agricultura de mínima intervención sobre los ecosistemas, tratando de acompañar a la naturaleza más que de forzar sus ciclos, ¿no? Bueno, toman la arquitectura natural, después la complementan con otras agriculturas
orgánicas, biológicas, no son incompatibles, todo lo contrario, son bastante compatibles con la permacultura, ¿no? Y le integra lo que ellos conocían, el diseño del paisaje y la bioarquitectura, porque ellos proponen en sí una forma de habitar el mundo que no sea viviendo en grandes ciudades, sino en pequeñas comunidades y que sea integrada a la naturaleza, produciendo sus, cada comunidad sus propios alimentos y teniendo una vida lo más autosustentable posible. Es bastante interesante la propuesta y las cosas que se han llegado a hacer en el mundo con esta mirada. Esta es la flor de la permacultura del whole green. Se los ponemos para mostrar precisamente que esto va mucho más allá de una técnica agropecuaria que, por ejemplo, aquí. ¿Mm? Puede estar en este pétalo de la flor, ¿sí? Es una flor que tiene 7 pétalos, y en este pétalo incluye la agricultura orgánica o biodinámica o otro tipo, pero también incluye agroforesterías, bosques, huertos, manejo integrado de plagas, conservación y regeneración, manejo sostenible de espacios silvestres. También incluye los ambientes construidos y ahí vamos a ver algunas imágenes porque pensamos que es donde más se avanzó tal vez en el mundo. En Argentina se avanzó muchísimo en lo que es construcción natural. Y el uso de herramientas y tecnologías pone mucho hincapié en las energías renovables, las técnicas de reciclaje, en la educación y cultura, ¿no? Fomentar el espíritu de arraigo, las artes, la educación para la paz, la educación ambiental, el bienestar físico y espiritual incluyen técnicas y disciplinas como el yoga, el parto respetado, eh, otras disciplinas que integran todo lo que es la comprensión de cuerpo, mente, espíritu, o sea que no es solamente algo meramente técnico y práctico, el manejo de las economías y finanzas, siempre tratando de apuntar a relaciones cortas de intercambio, la tenencia de la tierra y gobierno comunitario, es decir, la propuesta de vivir concretamente en ecoaldeas y comunidades sustentables, como dijimos, también las formas de democracia en los procesos participativos de la toma de decisión. Todo eso sustentado en una serie de principios éticos y de diseño, que es una propuesta bastante ambiciosa. Realmente, como decíamos, se, se piensa no solo en una técnica, sino en un cambio cultural, un cambio de la forma en que se habita el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los principios de diseño de la permacultura? Que es muy interesante. ¿Cómo cultiva esta gente? ¿Cómo piensa que se tiene que armar un predio para poder producir? Primero, según sus objetivos, es priorizar la autosuficiencia. Es decir, la comunidad tiene que producir primero lo que come la comunidad. Después vender, pero primero garantizar el propio alimento. Eso es algo que no pasa en todas las comunidades, mucho menos en las ciudades grandes como puede ser Villa María o Río Cuarto, ¿no? Ni hablar de Córdoba. Pero en general se produce lo que el mercado demanda y el mercado puede estar incluso en otro país, ¿no? Y aquí no. Según los principios de la permacultura, la comunidad debería priorizar primero lo que la comunidad consuma. La ubicación relativa de los elementos es un concepto muy interesante, es decir, cada elemento debe estar puesto en relación a otro. Y voy a tratar de explicarlo con algún ejemplo. ¿Dónde poner árboles, por ejemplo, en un campo? Bueno, un árbol, ahí necesito explicar otro concepto que es la plurifuncionalidad. Cada elemento cumple más de una función. Por ejemplo, un árbol. Un árbol puede cumplir la función de dar leña, cortar el viento, dar fruta, puede ser refugio para la fauna silvestre, puede dar componentes medicinales, como algunos árboles los dan, puede servir con sus flores para los polinizadores, y en general cumple con todo eso, o con la mayoría de esas cosas, ¿no? Hay árboles que cumplen con las 5 que nombre, 5 o 6 que nombre. Bien, ¿a dónde poner esos árboles que son plurifuncionales? Bueno, habrá que ver
siempre en función a los otros elementos. Es decir, uno puede poner una hilera de frutales, pero tratando de que también genere sombra para un corral de animales o que la fruta que se cae sea recogida por animales de cría que pasan por debajo, por ejemplo. Esa es la ubicación relativa. Es decir, no pensar en los elementos como el elemento mismo, sino en una combinación de elementos. Ahí hay ejemplos como que la ubicación de los invernaderos, que pueden ser como primera habitación de una casa, para transferir calor hacia la casa. Bueno, la ubicación de un estanque, que puede servir para reflejar los rayos solares hacia la casa también. Hay muchos ejemplos, pero en general se trata de que lo que es más visitado esté más cerca y lo que es menos visitado esté más lejos del punto cero que sería la casa, ¿no? Por ejemplo, si uno va a hacer un monte para leña, puede estar lejos porque va una vez por semana a buscar leña a lo mejor, pero un huerto tiene que estar cerca. Y si uno tiene un corral de animales y usa el estiércol del corral para hacer los compost para los huertos, el corral y la huerta tienen que estar cerca para que no haya mucha distancia en el traslado de esos estiércoles. ¿Sí? Ese es el concepto. Otro concepto importante es que cada función debe estar cubierta por más de un elemento, sobre todo la función más importante es la provisión de energía, por ejemplo. Uno puede apostar a una tecnología como la energía solar, por ejemplo, pero no puede jugársela solamente a eso, porque te agarra una semana sin sol y te quedas sin energía. Entonces, cada función más importante, la provisión de alimentos, la provisión de energía, la provisión de agua, tiene que estar cubierta por más de un elemento, hay que asegurarse. La, la, la función es más importante, la protección de incendios. No existe la bala de plata que salva siempre, sino que hay que asegurarse. Un uso eficiente y reciclaje de las energías. Se trata, como decíamos, de hacer el mejor uso y potenciar lo renovable. Un alto uso de especies perennes sobre las anuales. Esto implica que si uno, por ejemplo, hay cultivos que tal vez ustedes no los conocen, pero reemplazan a los cultivos que habitualmente comemos, pero son perennes. Puede pensar hay espinacas que son perennes y que pueden reemplazar a la selga, o está la acedera, por ejemplo, que es una verdura de hoja que puede reemplazar a la lechuga y es perenne, que se siembra una sola vez y no se siembra más. Entonces la permacultura tiende a un mayor uso de esas especies que ya andan por sí solas, no hace falta meterle tanto trabajo detrás. Y como toda mirada de agricultura ecológica, se intenta potenciar la diversidad de cultivos, de actividades y de pensamiento también. De esta forma, esta es la ubicación de zonas por Bill Mollison. De estas zonas uno ve que desde la zona cero, que es la casa, van distribuyendo actividades, como le decía, desde un uso más intensivo hacia un uso poco intensivo. Es una forma de ordenar. Y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Este es el Covilla Gaia, tal vez el ejemplo más conocido en Argentina. Tuve la suerte de ir varias veces. Esta foto que van a ver la saqué yo incluso. Es una ecovilla ubicada en Navarro, provincia de Buenos Aires. Y esta es la huerta, este es el huerto que produce una cantidad increíble de alimentos y se lo ve integrado a un sector de bosque. Y a priori para lo que es una huerta más convencional, pareciera desordenada, pero es cualquier cosa menos eso. Pero es un huerto muy, muy biodiverso que funciona, bueno, tratando de imitar lo que ocurre en la naturaleza, ¿no es cierto?